¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy, más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí, diariamente, te lo contamos, te lo mostramos, clarificamos la realidad. Por eso nos elegís noche tras noche aquí y durante todo el día C5N, liderando la realidad que les duele a muchos. Pero aquí estamos, junto a ustedes y junto a la realidad. En un día que está cargado de información, una última información, anticipo de Irina Hauser, que ahora vamos a ampliar un nuevo respaldo de la Cámara Federal de Mar del Plata al juez Alejo Ramos Padilla frente a los obstáculos que busca el fiscal rebelde Carlos Stornelli. Irina, buenas noches. Buenas noches, Gato. El fiscal Carlos Stornelli había recurrido otra vez a la Cámara apelando a una resolución del juez de Ramos Padilla que rechazaba su recusación. Le pedía a la Cámara de Mar del Plata que le habilitara ir a la Cámara de Casación a protestar por esto. La Cámara de Mar del Plata le dijo que no. ¿Tiene alguna opción ahora Stornelli? Le queda algún camino. ¿Va a seguir poniendo obstáculos? Seguramente va a seguir poniendo obstáculos. Esta es la primera noticia que tiene que ver con este tema hoy, desde hace un rato la conocimos, es un nuevo respaldo al juez Ramos Padilla. Pero además, Irina, esta noche se viene el primer arrepentido del D'Alessio Gate. Se entregó, esta es una noticia muy importante también, Rolando Barreiro, Rolo Barreiro, así se lo conoce, alguien que fue agente orgánico de la AFI y en los últimos tiempos agente inorgánico de la Agencia Federal de Inteligencia. Está imputado, era buscado desde el lunes, se entregó y está pidiendo declarar en carácter de arrepentido. Bien, ahora tenemos mucha información que nadie te la va a contar del mayor escándalo de espionaje ilegal en la República Argentina, porque además hoy otro testimonio, otra víctima de la banda. A partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Víctimas de la Banda. Uno por uno te lo vamos a contar hoy, para que vean aquellos que están muy nerviosos dentro del poder mediático, político y judicial, porque temen ser salpicados y dicen en forma burda y mentirosa que todo esto es un gran armado de presos K. Mentira grande como una casa. Un absurdo total. 12 víctimas hay ya, 12 víctimas de la banda de D'Alessio. Hoy, una por una, los testimonios, cómo complican a cada uno de los integrantes de la banda, te lo vamos a contar enseguidita. Y además, no nos podemos olvidar, no nos vamos a olvidar. Te vamos a mostrar hoy el mapa de la pobreza completa en la República Argentina. Los números que más duelen, producto de la mala praxis del gobierno de Macri, producto de la política económica de Mauricio Macri, producto de la inoperancia y de la ineficiencia de este gobierno. El propio presidente, no nos debemos olvidar, el propio presidente dijo que iba a ser, que él lo único que iba a admitir es que se lo juzgue por los datos de pobreza. Anoche Walter Graciano, el economista, le puso un 2, desaprobado a Macri, como muchos de los propios que vamos a ver a partir de hoy están reprobando la gestión de Macri y de Cambiemos. Pero vamos ya al primer tema. Víctimas de la banda, te lo vamos a contar uno por uno hoy, y esto que adelantaba Irina Hauser, se entregó hoy frente al juez Ramos Padilla, el agente de la AFI prófugo, socio de Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿De quién se trata? De esta persona que estamos viendo en pantalla. Rolo
Barreiro. De él se trata, ya está a disposición del juez Ramos Padilla, Hugo Rolando Rolo Barreiro, también conocido como el francés, se presentó y pidió ser arrepentido. Este hombre le puede agregar aún y puede destapar aún más la olla, la gran olla de este engranaje de espionaje ilegal. ¿Por qué es importante? ¿Qué puede aportar Barreiro? El nexo de la AFI, de la Agencia Federal de Investigaciones, con Marcelo Sebastián D'Alessio. Irina Hauser, vamos con este tema. ¿Por qué es importante? Efectivamente, porque es alguien que perteneció a la Agencia Federal de Inteligencia, es alguien que maneja mucha información, es alguien que estuvo dentro del aparato del Estado, después afuera. ¿Cómo aparece? Primero nos enteramos por la declaración del fiscal Juan Bidone, la primera declaración, y después reiteró ya en su indagatoria ante el juez Luis Rodríguez que Barreiro era la persona que le presentó a Marcelo D'Alessio. Era el nexo con Marcelo D'Alessio. Evidentemente el juez tiene elementos que hacen suponer que era un nexo más que en este caso, ¿no? Más que en el caso de Bidone exclusivamente. Esa es la primera cuestión. Después hay algunas otras víctimas que se presentaron en la causa que también mencionaron a Barreiro como una de las personas que participó o de los aprietes o de las extorsiones, de los intentos de ablande, incluso de los pedidos de dinero, como fue el caso del empresario Rodolfo Costa, a quien directamente le pidió Barreiro $50.000, diciendo que algo así como que le debía a él haber recuperado la libertad luego de quedar involucrado en la causa de la mafia de los contenedores. Pero acá lo fundamental, y por qué hay tanta preocupación, digamos, desde el gobierno sobre la posibilidad de que esta persona se convierta en arrepentido, por el nivel de información que puede manejar. Bueno, esto es muy importante, Irina, lo que está comentando. Es muy importante este primer arrepentido, porque más allá de todo lo que se le ha secuestrado, el material abundante a Marcelo Sebastián D'Alessio, este hombre sí era un integrante de la AFI. Y este sí puede destapar la olla de todo el entramado que está todavía encubriendo D'Alessio, que hasta este momento no ha hablado, pero dicen que se puede quebrar en cualquier momento, ¿no? Que dejen claro que esto no era solamente una cuestión de inorgánicos o gente que hacía investigaciones por su cuenta. Podría llegar a, abrir algunas pistas que muestren otro tipo de nexos, ¿no? Hasta ahora vimos que varias veces incluso funcionarios del gobierno ya fueron mencionados hasta por Bidone, contábamos en la declaración de ayer, como es el caso de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, nada menos. Y de ahí, bueno, tendremos que ver qué pasa también con todo el aparato de inteligencia al que pertenecía Barreiro. Ahora, Irina, ¿cómo es el mecanismo para que sea arrepentido? Porque, a ver, el fiscal de la causa, el fiscal Curi, ¿está jugando a favor de la investigación o le está poniendo palos en la rueda a esta investigación judicial? En sus últimas resoluciones, el fiscal puso algunos palos en la rueda, empezando por plantear la incompetencia, después de haber hecho una cantidad de medidas previas y de haber detallado imputaciones muy concretas, como impulsar, por ejemplo, la investigación del caso del denunciante inicial, que es Pedro Echeves. Y lo que sucedió hoy, en el día de hoy, cuando Barreiro se entrega, es que pide declarar ante el fiscal. Juan Pablo Curi es el fiscal federal de Dolores. Por el momento, el fiscal no le tomó declaración. Tenemos que esperar a ver si esto es una especie de obstaculización o de qué se trata. Bueno, lo que pero es ahí seguro... en todo caso el fiscal estaría realmente violando su función y puede ameritar el inicio de un proceso en su contra, porque a ver, el fiscal justamente lo que tiene que hacer es impulsar la investigación, no tapar u obstaculizar la investigación. Esa es su obligación. Claro. Impulsar la investigación es una obligación que tienen
los fiscales. De todas maneras, en el día de mañana está previsto que si el juez Ramos Padilla le tome declaración indagatoria, veremos en carácter de que él está pidiendo ser arrepentido. Ser arrepentido, ¿qué significa? Aportar información a cambio de obtener a futuro alguna clase de beneficio o pena reducida y de eventualmente recuperar la libertad con más rapidez que otros imputados. Muy bien, ahora continuamos. Vamos a mostrarte, justamente para que vos estés bien informado y para voltear las mentiras que se dicen sobre este caso, las mentiras que el oficialismo y el periodismo oficialista está indicando, de que ha sido todo armado para voltear la causa de los cuadernos. Como muy bien dijo el juez Ramos Padilla, esto ya va más allá de Stornelli. Ya es un efecto secundario Stornelli. Esto es una gran investigación sobre el espionaje ilegal a la Argentina que toca al poder político, mediático y judicial de este momento de la Argentina. Por eso lo quieren tapar, por eso lo quieren parar, por eso están tan nerviosos, Vamos a ver, y fíjese, la cantidad de víctimas de la banda, porque esto era una banda, de la que D'Alessio era una partecita, ¿eh? Hay que ver quién era el jefe de la banda. Vamos a ver las víctimas de la banda. Mire, son muchos. Víctimas de la banda del D'Alessio Gay. Bueno, el primero, Pedro Echevez. El escándalo estalló con su denuncia contra D'Alessio y Stornelli, que le habrían pedido una coima de $500.000 para no quedar involucrado en la causa Cuadernos. Pedro Echevez fue el empresario que grabó durante horas y durante muchos días a Marcelo Sebastián D'Alessio, que filmó en Pinamar el encuentro con el fiscal Carlos Stornelli, con el fiscal rebelde Carlos Stornelli. Es el que desató y el que destapó la olla. Pero hay más. Pablo Barreiro, hijo de Ricardo Barreiro, hombre cercano a los Kirchner, fue apretado por D'Alessio y un supuesto enviado suyo, Carlos Lignani alias Charlie. También aquí le pedían plata para beneficiar a su padre que estaba preso en ese momento. Otra denuncia con testimonio judicial. En el caso de Barreiro, lo que también quedó en evidencia es que hay distintos estudios de abogados tratando de picotear en la misma situación, ¿no? Porque en el caso de Barreiro interviene también otro estudio que le pide mucho dinero, ¿no? Que es el estudio de Fernando Archimbal, que fue en su momento un juez en la época del menemismo y ahora tiene un estudio de abogados importante, ¿no? Y fue el que lo intentó asesorar. Y acá competía con D'Alessio, el estudio de Archimbal. Bien, otra de las víctimas de la banda, uno de los primeros, Gabriel Traficante, en el 2016 denunció que D'Alessio le pidió $90.000 para borrar evidencia que supuestamente lo involucraba en la denominada causa de la mafia de los contenedores. En esta causa, Gabriel Traficante denunció ante la justicia, lo está investigando el juez federal Luis Rodríguez, el mecanismo. Ya D'Alessio, trabajando con el periodista Daniel Santoro, apretaban, le decían que iba a aparecer en el diario Clarín si no accedía a su chantaje. Vamos a otro. Mario Cifuentes, empresario, denunció que D'Alessio le pidió $1.200.000 para arreglar con la AFIP el levantamiento de la quiebra de su empresa OPS. También Mario Cifuentes fue muy abundante en la información que le dejó al juez Ramos Padilla, porque también relató todo el mecanismo de la banda, cómo D'Alessio apretaba, cómo Santoro después publicaba, cómo funcionaban otros. Acá, por ejemplo, D'Alessio mismo, lo escuchamos en los audios, y está en el testimonio, le decía que $1 millón era para arreglar algún juez o un fiscal, y 200.000 eran para la AFI. Ahí otra vez está nombrado.
Ahí tenés la importancia de la aparición de Barreiro, porque está la AFI mencionada específicamente. Gonzalo Brusa Dobat, otro testimonio importantísimo que tiene el juez Ramos Padilla. El centeno de PDVSA, así lo calificó Marcelo Sebastián D'Alessio. Fue extorsionado y coaccionado para arrepentirse y denunciar supuestos vínculos de la filial PDVSA en Argentina. Este es el caso donde Gonzalo Brusa Dobat fue llevado en una Ranger por el propio Marcelo Sebastián D'Alessio. Y cuando está en el despacho del fiscal Carlos Stornelli, D'Alessio se sienta allí con él, graba el testimonio para enviárselo a Echevez, para decirle, mirá qué poder que tengo, que estoy aquí sentadito en el despacho del fiscal Stornelli. Vamos, seguimos. Mangel y Fantino, dos colegas nuestros. D'Alessio tenía en su poder carpetas de inteligencia sobre los periodistas. Los informes se habrían realizado con colaboración de Daniel Santoro, sentado en la mesa de animales sueltos. Recordemos que declararon como testigos en la causa en Dolores. Abogados, Ubeira y Landaburu. A los letrados se les había intentado hacer una cama mediante cámaras ocultas a pedido de Stornelli. Esto es importantísimo, lo hemos destacado en más de una oportunidad. Las cámaras ocultas que iba a hacerle Marcelo Sebastián D'Alessio estaban pedidas por el fiscal federal Carlos Stornelli. Además son abogados, en este caso sí vinculados a la causa de los cuadernos. José Manuel Ubeira es el abogado de Oscar Tomás, que está preso, y en el caso de Landaburu es abogado de Eurnequian, entre otras personas. Tiene varios clientes dentro de la causa de los cuadernos. La intención era hacerles una cámara, hacerles pisar el palito y hacerlos aparecer a ellos como cometiendo un delito, ¿no? O aceptando alguna propuesta ilegítima. Y después hacer la denuncia en la Fiscalía de Stornelli. Claro. Alejandro Talevi, otra víctima de las bandas. Su exnovia, Victoria Munín, fue espiada para obtener información que pueda perjudicar al financista. Esta semana te lo comentábamos, mostrábamos los chats donde D'Alessio le pedía información, donde Stornelli le pedía a D'Alessio información, donde Stornelli lo apuraba y le preguntaba insistentemente, ¿qué información tenés? ¿Qué información? Otra víctima de la banda. Jorge Castañón, el peruano. Se trata del exnovio de la actual pareja de Stornelli. Fue víctima de espionaje por parte de D'Alessio a pedido del fiscal Carlos Stornelli. Acá te mostramos esta semana los chats donde Stornelli estaba muy preocupado, quería saber por qué viajaba tanto, a qué se dedicaba. Y resulta que, según el propio D'Alessio termina diciéndole, era bagallero. Así que, ¿cuántos tenemos, Charlie? ¿Contaste? 15 hasta este momento, el total de las víctimas de la banda. Mire si no tiene testimoniales el juez federal Alejo Ramos Padilla. Mire si no tiene testimonios. Mire si esta podredumbre no está saliendo a la superficie. ¡Qué ridículos que quedan! Lo que responden, los que repiten que todo es un armado de presos K. Cuando las causas ya de denuncias contra D'Alessio van desde el 2016, mucho antes que muchos de estos estén presos por decisión del gobierno de Macri. Qué ridículos que quedan, qué mentirosos que quedan ante la sociedad, porque mire, si tiene testimonios, pruebas contundentes, el juez federal Alejo Ramos Padilla para seguir investigando. Muy bien, ahora vamos a continuar con este tema porque tenemos un nuevo arrepentido en el día de hoy, que enseguidita te lo vamos a contar y te vamos a decir de quién se trata el nuevo testimonio que tiene el juez Alejo Ramos Padilla. Bien, vamos al otro tema que realmente duele y mucho. 2.650.000 nuevos pobres en la Argentina.
46,8% de los chicos menores de 14 años son pobres en la Argentina. Mire, las regiones donde está más alta la pobreza es en el noreste del país, 40,4%. La provincia de Corrientes tiene 46% de pobreza. Está después el noroeste, 34,5%. Salta y Jujuy con mucha pobreza. Y tercero, la región pampeana, 32,1% de pobreza. Y vamos a ver el mapa de la Argentina pobre. Ahí tiene, Corrientes, 49,3% de pobreza. Resistencia, 41,4%. Santiago del Estero, 38,9%. Salta, 37,7%. Córdoba, mire este dato en Córdoba, una provincia rica, importante, 36,5%. Catamarca, 35,5%. El Gran Buenos Aires, 35,9%. Gran Buenos Aires, donde hay un combo de alto desempleo, desnutrición y donde también está la pobreza en niveles récord. Rawson, 35,3%. Trelew, 35,3%. Santa Fe, 34,4%. Y San Juan, 33,1%. Bueno, Fernando Alonso, buenas noches. Fernando, ¿cómo estás? El gobierno hasta lo único que hace es lamentar, pero nada de medidas concretas para revertir esta situación, ¿no? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Fue muy interesante ayer el ministro de Producción, Dante Sica, diciendo, bueno, tenemos la misma cantidad de pobres que cuando empezó la gestión del presidente Mauricio Macri. Por lo tanto, razonó, no se puede echarle la culpa al modelo económico. Estamos igual, a lo sumo no mejoró. Sin embargo, mucho o toda la responsabilidad está en el modelo económico. Un modelo económico que, por ejemplo, eliminó las retenciones a toda la producción primaria del campo y hizo que los alimentos tengan un incremento de precios por encima de toda la inflación que registró la Argentina. Y esto es lo que más determina el ingreso en la pobreza de muchos sectores de la población, porque los alimentos es lo que marca el nivel de vida de la gente. La pobreza se mide por ingresos, cuando suben los alimentos, sube la línea de pobreza y eso es lo que está pasando. Hoy el gobierno tomó otra decisión, mandó una modificación de la Carta Orgánica del Banco Central al debate en el Senado. Y en esa propuesta de modificación de la Carta Orgánica... ¿Qué fue esto? Pedido especial del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es exactamente la letra del FMI. Es una Carta Orgánica copiada del manual del FMI que va distribuyendo por todos los países. Dice exactamente en todos los países lo mismo. Y lo primero que dice es que el Banco Central se tiene que dedicar a cuidar la moneda, a cuidar el precio. No habla de desarrollo. El desarrollo, dice, es secundario, es la segunda responsabilidad que tiene el Banco Central, pero la primera es cuidar la estabilidad de la moneda, la estabilidad de los precios. Y eso es muy importante porque lo que te está planteando es que no importa quién esté en el gobierno, la política la va a desarrollar el presidente del Banco Central, que es autónomo, y por lo tanto si llega un presidente que quiere desarrollar un modelo productivo, el presidente del Banco Central le puede mantener la tasa de 70% que tiene ahora. Así que hasta ese nivel puede interferir en la política monetaria. El SICA dice que no tiene nada que ver. Lo concreto es que tiene todo que ver el modelo económico con la pobreza que tiene la Argentina hoy. Totalmente. Bueno, y el dólar, que tuvo una semana agitadísima, subiendo, que ha descolocado los planes del gobierno, hoy cerró con este número, 43.35. Tuvo durante el mes de marzo ya una devaluación del 11,7%, 10,7% la devaluación del peso durante este mes de marzo. Sí, y de 14,8 en el acumulado del año. Muy fuerte la devaluación, muy lejos de lo que pasó en el resto de los países emergentes, que no supera el 1 o 2% de devaluación. Argentina está en 15% de devaluación en lo que va del año. Y el riesgo país, que hoy sigue alto, el que marca la desconfianza
de los mercados internacionales. ¿En cuánto estuvo hoy, Fernando? 772 cerró por debajo del cierre de ayer, pero como siempre decimos, es un nivel de riesgo país de default, así que da lo mismo, 772, 790 están timbeando con los títulos públicos argentinos, pero lo concreto es que Argentina hoy no puede emitir deuda. Argentina hoy, si no fuera por el acuerdo con el FMI, estaría en default. Bien, muy bien, ahora continuamos. Aumentos que se vienen ya a partir de los próximos días, ¿eh? Y además, bueno, justamente esto hace que la inflación para marzo va a estar, dicen, rondando el 4%, la de abril también va a ser alta y vamos a repasarlo. Naftas a partir del próximo lunes, 3 a 4%. Por suba del dólar e impuestos, ya lleva más acumulado, 60% ya lleva acumulado, ¿no? Aproximadamente, Fernando. 67% el aumento Sí. acumulado. ¿Y puede ser mayor a 4%? Sí, puede ser mayor porque ese 3-4% está incluido el ajuste del impuesto a la transferencia de los combustibles, pero falta todavía que las petroleras determinen cuánto van a trasladar del incremento del dólar al precio de los combustibles, así que puede haber sorpresa y ser superior. Bueno, y acá después de este aumento de nafta y combustibles, agarrate, Catalina, la que se viene de nuevo de remarcaciones de precios, ¿eh? Especialmente porque están subiendo más el gasoil que el resto de los combustibles, así que tiene más impacto en todo lo que tiene que ver con la logística, con la distribución. Así es. Bueno, el gas a partir del lunes, 10%, porque iba a ser todo, ha sido un saque, ¿eh? El gobierno lo escalona. 10% el lunes, 9,1 en mayo, 7,5 en junio. Recordemos que en el 2018 aumentó 67%. Forma parte del tarifazo impagable. El gas sigue aumentando. Y para que no tenga tanto efecto sobre las elecciones, decidieron que desde junio en adelante te van a hacer un descuento del 22% que te lo van a cobrar cuando pase el invierno en las facturas de noviembre, diciembre y en el verano. Claro. El subte a mediados de abril todavía te lo van a hacer medio sorpresivo, pero a mediados de abril sube a 19 pesos y a partir del 1 de mayo 21 pesos el boleto en el subte. Prepagas, hoy se anunció, otro regalito, 7,5 las prepagas a partir de mayo, que es un rubro que realmente viene aumentando mucho. Que atención, es un rubro que tiene mucha mora y es un rubro que está teniendo muchas desafiliaciones. Mucha gente deja de pagar prepagas para ir a la salud pública, porque ya no les da el presupuesto, no les da el presupuesto. Sin embargo, siguen subiendo las prepagas 7,5. En mayo aumenta el agua, 27%. Sigue el cóctel de aumento. Ahora, uno realmente se pregunta, ¿dónde va a ir la inflación cuando el gobierno dice que la vamos a bajar? ¿Dónde va a ir con todos estos aumentos? ¿Dónde va a ir el presupuesto familiar con todos estos aumentos? ¿Dónde va a ir la recuperación de la economía? Que dicen desde el gobierno sin ponerse colorados con todos estos aumentos. Es realmente explosivo lo que el propio gobierno está produciendo a diario con la cantidad de aumentos impagables ya para la mayoría de los argentinos. Son tarifazos impagables. Lo estamos viendo con el aumento del desempleo, con el aumento de la desocupación, con el aumento de la pobreza. Sin embargo, el gobierno persiste en estos aumentos. La luz aumenta en Cava y Gran Buenos Aires 4% en mayo, 4% en agosto. Acordate que ya aumentó 14% en febrero. Bueno, y el ministro de Producción, Dante Sica, ¿qué dice? Vamos a escucharlo. Pobreza es una tarea muy dura, es una tarea de largo plazo y en la cual tenemos que estar todos conscientes de que la efectividad de nuestras políticas tienen que ser estables en el tiempo, tienen que dar transparencia, tiene que dar mucha previsibilidad al sector económico,
gran parte de la pobreza se elimina tras el empleo. Hay sectores que todo el año pasado, a pesar de la crisis que le hicieron, pero que son pocos generadores de empleo, ¿no? Vamos a ir a un descenso que quizás va a ser más lento, pero claramente nosotros pensamos que la inflación va a bajar. Lo que no te puedo decir hoy, tenemos que mirar cómo evoluciona estos meses. Nosotros estamos monitoreando y trabajando con todos los sectores y los formadores de precios, si la inflación va a estar más arriba de 30 o más abajo. Estamos convencidos que vamos en el camino correcto para poder recuperar la economía. Lo único que dicen, estamos en el camino correcto. El camino correcto está originando esta cantidad de nuevos pobres, más desocupación, más pobreza en la Argentina. Ese es el camino correcto del gobierno de Macri. Generar, parece, más desocupados, más pobres, más indigentes, más necesidades entre todos los argentinos. Realmente inentendible. Pedro Brigger, buenas noches, Pedro. Buenas noches. Seguimos con las víctimas de la banda, como estabas diciendo, Gustavo, pero otra vez espionaje internacional, y es el mismo mecanismo. En este caso se trata del Estado español. Sombras peligrosas. Un excomisario, policía política del Partido Popular. ¿A quién espiaban? A Pablo Iglesias, el dirigente principal de Podemos. Robaron un celular de un asistente de Pablo Iglesias en el año 2016, de ahí sacaron información y ¿qué hicieron? Se lo pasaron a un medio de comunicación para tratar de ensuciar a Pablo Iglesias y además para tratar de influir sobre Pedro Sánchez para que de ninguna manera saliera a Podemos y formara un gobierno. Esto antes de que Pedro Sánchez pudiera efectivamente formar gobierno. Vamos a escuchar a un periodista argentino que vive hace muchos años en España, Ernesto Kaiser, que cuenta un poquito sobre esta trama. Dime, desde la información que tú tienes, ¿quién estaba al corriente en el Ministerio de Interior de las actuaciones de estos policías que trabajaban al margen de la ley? Bueno, yo creo que Eugenio Pino, fundamentalmente director adjunto operativo, todo el Departamento de Asuntos Internos, e insisto, todo esto es una bola de nieve donde el periódico OK Diario, el periódico digital, bajo una forma de periódico, forma parte de toda la estrategia. Se crea precisamente con ese objetivo ante las elecciones del 2015, porque va a haber necesariamente que actuar y crear información basura. El Departamento de Asuntos Internos y sobre todo Eugenio Pino es el instrumento fundamental de la policía política, de la policía basura Ernesto, del Partido Popular. Bueno, fíjense que es el mismo mecanismo que además les explicábamos hace unas semanas que pasó lo mismo en Israel. Esto es, hackearon el teléfono del principal dirigente opositor, le pasaron los datos a un medio de comunicación, el medio de comunicación lo reproduce diciendo que en realidad le habían hackeado los iraníes el teléfono a este dirigente opositor y por supuesto después los otros medios de comunicación lo reproducen. En España pasó exactamente lo mismo, reprodujeron todo aquello que habían sacado del teléfono también para decir que Podemos había recibido financiación de la República Islámica de Irán. Esto es exactamente lo mismo. Por eso, Gustavo, podemos decir las víctimas de la banda. Ahora, si cruzamos, salimos en realidad de la Europa continental y cruzamos hacia el Reino Unido, vamos a ver que ahí también hay víctimas, no de banda, pero hay víctimas. La primera ministra Theresa May no sabe qué hacer, el Reino Unido no sabe cómo salir de la Unión Europea. Tienen ahora una fecha clave, el 12 de abril, están viendo si lo estiran para salir de la Unión Europea. Hoy hubo otra vez un debate en el Parlamento británico, es un gran dolor de cabeza para los británicos, no saben si salir, si no salir, si hacer un nuevo referéndum. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por cómo sigue esto? Nadie lo sabe. Les recuerdo que hubo una votación hace unos días, 8 propuestas diferentes rechazadas en el Parlamento. Nadie sabe cómo continúa esta historia, pero es fundamental para la economía y la política europea. Gracias, Pedro. Ricardo Alfonsín, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo anda? Bien, trabajando. Bueno, lo invito a que compartamos este videíto. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hola, los saludo con todo gusto. Este viejo bigotudo, chicos, es Raúl Alfonsín. Tengo una larga vida, a mi criterio, al servicio del país. No sé qué les dirán a ustedes los demás.
país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla. Nunca. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca. Quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bueno, emocionante, ¿eh? Sí, emocionante. Recuerdo. Es bueno señalar que ese discurso es de campaña. Sí. Porque él después, durante la gestión, no hizo demasiada, por lo menos, no sé si alguna referencia a la herencia, ¿no? Asumió. Asumió, sí. Asumió y antes de tiempo. Asumió como el dirigente político que era, ¿no? Sí, sí, no claro. se quejaba, había que enfrentar situaciones difíciles y ahí estaba para enfrentarla. No se quejó de la pesada herencia. No, y el objetivo principal entonces era, hoy a los más jóvenes les parecerá mentira, pero el objetivo principal era terminar con las dictaduras. Y lo hicimos entre todos, no es obra de un gobierno, no es obra de un presidente ni de un partido, el conjunto de las fuerzas políticas y el conjunto de los argentinos hicieron lo que había que hacer para que se pusiera fin a las dictaduras, ¿no? De manera definitiva. Bueno, el próximo domingo va a haber un acto en el cementerio de la Recoleta, ¿no? Sí. El Usted domingo. va a ser el orador porque el domingo se cumplen 10 años del fallecimiento. Claro, gracias. Sí, el domingo organizado por, creo, la Comuna 2, 4, 5, 6, 14 y 15, si no recuerdo mal, de la Cava se organiza un homenaje, un reconocimiento que le han llamado Una flor para Raúl, a las 11 de la mañana en la Recoleta y allí, bueno, hablo y agradezco, ¿no? Ajá. Lo que me llamó la atención, y ya nos metemos en la parte política, es que el Comité Nacional del Radicalismo, porque esta semana hubo muchos actos, anoche hubo un acto muy lindo en la Facultad de Derecho, y el Comité Nacional del Radicalismo ha estado bastante ausente de estos recuerdos. Bueno, el de ayer sí fue organizado por la Cátedra Libre, Democracia y Estado de Derecho, Raúl Alfonsín creo que se llama. Bueno, esta es una recordación que van a hacer los militantes de las comunas de la capital, y yo tengo que ir a visitar además otros distritos en los que también se hacen homenajes o se recuerdan los 10 años de fallecimiento, ¿no? Pero lo importante es, vamos a recordar a alguien, se supone que lo recordamos porque sus ideas, sus conductas nos merecen respeto, ¿no es cierto? Y queremos emularlas, qué sé yo. Bueno, así que lo importante es que ahora, si hacemos tantos homenajes, seamos además consecuentes en la acción después, ¿no? Con esas ideas a las que vamos a homenajear. Ahora, estábamos escuchando recién esto que usted aclaró, que era de la campaña, y nos mirábamos con Fernando, porque qué actual las palabras que decía. Prometieron, venían y... Prometieron combatir la especulación y nunca se... Qué actual que quedaban. ¿Qué momento estamos de la política argentina? Y muy complicado, muy complicado.
Si uno recuerda los indicadores económicos y sociales que existían en el 2015 cuando asume el PRO no gobierna, Cambiemos, mucho menos la Unión Cívica Radical, y no lo digo a esto para desresponsabilizar al partido. Esos indicadores sociales que le hicieron perder la elección al ex Frente para la Victoria, bueno, no han registrado mejorías, incluso se han agravado. Y esto tiene que ver, desde mi punto de vista, y debería ser este también el punto de vista del partido, con las decisiones que se han tomado, que no son las más adecuadas, más allá de las buenas intenciones que puedan haberlas inspirado para resolver los problemas. A mí no me sorprende que yo no digo que se podrían haber resuelto todos los problemas, eso sería demagógico, pero podrían haber mejorado. No mejoraron. Entonces... Ahora, Ricardo, usted dice esto, gobierna el PRO. Sin embargo, para la sociedad es la alianza Cambiemos. Usted no estaba de acuerdo en Gualeguaychú con que se integre esta alianza chiquita con el PRO y con Elisa Carrió, ¿no? Usted buscaba... Sí, proponía una más amplio. Yo no era convencional, de manera que no voté, pero había dos propuestas. Había dos propuestas, curiosamente, fíjese, ¿no? Había una propuesta de un frente reducido, ARI, radicalismo PRO, y una propuesta de un frente más amplio, ARI, radicalismo PRO, Gen Socialismo y el sector del peronismo que lideraba y lidera Sergio Massa. Se impuso la primera, 180, 140 creo. Bueno, hoy yo creo que se va a dar una situación similar cuando se reúna la convención. Creo que va a haber también una propuesta reducida y una propuesta ampliada. Desde mi punto de vista, lo que hay que hacer es no excluir a nadie, pero extender o ampliar los actores. Ahora, ¿usted cree que el radicalismo debe seguir dentro o a la luz? Porque hay muchas cuestiones, muchas cuestiones de lo que está haciendo Macri que se dan de cabeza con la historia del radicalismo. Entonces muchos dicen, pero ¿cómo siguen en el gobierno? Y con las posiciones que el partido tenía hasta el año 2015. Por eso. Porque a mí a veces me dicen, Ricardo se diferencia porque, bueno, él en el fondo no está conforme con que el radicalismo estuviera en Cambiemos. Pero lo que no dicen algunos, que hay dos maneras de estar. Una es estar como un convidado de piedra, como quien no tiene diferencias, como quien no tiene derecho a opinar, como quien teme a la discrepancia, y otra era hacer lo que habíamos dicho cuando se conformó este acuerdo. No acompañaremos decisiones que no sean buenas para el país, influiremos en el rumbo de la gestión, influiremos en los contenidos, para que el gobierno no se sesgue demasiado hacia posiciones pro mercado. Bueno, nada de eso hicimos. Ahora, ¿qué hay que hacer hoy? Yo creo que hay que ampliarlo, pero en condiciones muy distintas a las condiciones en las que se conformó este acuerdo. Ahora, ¿no? daría la impresión que el gobierno o Macri no quiere saber nada de ampliar ni nada. Y frente a esa circunstancia, ¿qué van a hacer los que más respetan la tradición del partido? Yo no puedo decir lo que va a hacer el PRO ni el ARI, pero yo creo que puedo, puedo pensar en lo que es mejor para el país, y además puedo pensar en lo que creo que puede ocurrir en la Convención Nacional. ¿Se va a reunir? Porque esta mañana yo hablé con el doctor Sapia y me decía Sapia que él no cree que el Comité Nacional la convoque porque no quiere debate interno. Bueno, si ocurriera eso, no hay un problema, porque el único órgano competente para decidir la estrategia electoral del partido es la Convención Nacional. No hay otro órgano que pueda hacer eso. Cualquier otro órgano del partido que se atribuya esa competencia la hace violando la Carta Orgánica, que vendría a ser algo así como la Constitución de la Unión Cívica Radical. Pero yo quiero decirle esto, Gustavo. Yo creo que es necesario hacer un frente muy distinto, además de los actores. Tiene que haber un acuerdo programático. Eso no hubo. Si no hay acuerdo programático, no debería haber frente. Eso no hubo en el 2015. Claro. No hubo acuerdo programático. Y además, hoy la situación está mucho más agravada. Bueno, claro, por eso digo que han pasado muchas cosas. Que el radicalismo crea que la receta del 2015 es la adecuada hoy, revela que no advierte los cambios que se han producido en la sociedad, como si hubiera perdido capacidad de lectura de la realidad. Entonces, pero un acuerdo, yo creo en los acuerdos, creo en el diálogo, creo en los consensos. Ahora, un acuerdo electoral tiene que fundarse en un acuerdo programático. Tiene que haber un acuerdo programático. Eso no existió en el 2015, espero que no se repita ese error. Además de un acuerdo programático, se tiene que establecer otras condiciones. Por ejemplo, se debe decir que cada una de las fuerzas conserva su autonomía para que en aquellos temas en los que no ha habido acuerdos,
Cada una de las fuerzas puede actuar según sus propias convicciones. Esto es lo que hizo Portugal, ¿eh? Claro. Y la cosa anduvo muy bien. Y salieron del fondo. Y salieron del fondo Y le sin está las yendo recetas bien. del FMI, sin las recetas de la Troika, sin las recetas del Banco Central Europeo. Salieron del fondo, es uno de los pocos países que con dificultades y en un mundo muy complejo crece, sin privatizaciones, sin bajar las jubilaciones, sin todas las exigencias que formulaba el fondo. Ricardo, se habla mucho de que la UCR puede salir de Cambiemos. Pero da la sensación de que PRO también quiere romper eso. Si uno ve lo que pasó en Córdoba con la decisión de romper el frente, si uno ve lo que pasa en Mendoza, donde también apuntan a romper, lo mismo en Misiones, da la sensación que PRO cree que ya capturó el voto radical y que no necesita más de esa estructura territorial de la UCR y que es el momento de sacarse ese lastre. Son situaciones distintas. La de Córdoba, en realidad el PRO quiso... cometió un error, porque por ahí se dice en los diarios no se pusieron de acuerdo los radicales. Eso no es cierto. Hay un mecanismo para ponerse de acuerdo, para decidir las aspiraciones concurrentes. Digamos, cuando más de uno quiere ser candidato a un puesto que es único, unipersonal. Las internas. Y el PRO no quiso que hubiera internas. Eso es un error, eso no conocer la cultura política, en este caso del aliado. Pero no solo no quiso que hubiera internas, tampoco quiso decidir el candidato. No, eso es demasiado. Mendoza tiene todo el derecho de ir con candidato propio. ¿Cómo lo van a tener derecho? Si yo reclamo ese derecho para mi partido, ¿cómo no se lo voy a reconocer al PRO? Pero yo lo que digo es superar Cambiemos, trascender Cambiemos. Es una cosa diferente, es algo nuevo. El que no quiera... o no, porque no hay acuerdos programáticos, o porque no le gusta, porque no le parece lo mejor para el país, bueno, que no se sume. Bueno, pero ahí ya usted, ahí ya en ese esquema no lo llevaría a Mauricio Macri de candidato a presidente. Bueno, cada uno tendrá su candidato, habrá paso. Usted no lo tendría. Sinceramente, usted no lo tendría de candidato. No, yo le digo, si usted me pregunta si el PRO pone un candidato, ese nuevo frente, ¿estaría en condiciones de competir y triunfar en una elección? Yo creo que no, salvo que las propuestas sean muy distintas a las políticas que se han aplicado hoy. Pero, ¿qué pasa, Gustavo? Uno escucha a todos los dirigentes del pueblo, yo creo que tienen la mejor intención. Aparte, a mí no me importa juzgar intenciones, yo juzgo resultados y en todo caso... Los resultados son... Pero digo, no, bueno, por eso digo, tremendos. Los indicadores. Ahora digo, si alguien cree que le puede ganar una elección diciendo que va a repetir lo que se hizo durante estos años a partir del nuevo gobierno, porque no hay alternativa, porque no hay otro camino, como decía Margaret Thatcher o como decía Ronald Reagan. Siempre hay alternativas en política, no es cierto, no es una cuestión técnica, es una cuestión política además. Bueno, si alguien cree que con esa propuesta, con ese mensaje, con ese discurso puede, bueno, lograr acompañamiento mayoritario, es lo que está equivocado. Mi partido debería tratar de hacerles ver que es necesaria una propuesta distinta, que además nosotros creemos en una propuesta distinta. ¿Y cuál sería esa propuesta distinta? Es la que la semana pasada estuvo el gobernador de Santa Fe, Lifchi, acá sentado donde está usted. Y Lifchi está mucho con el tema de la candidatura de Roberto Labaña y dice, bueno, radicales, socialistas, otros sectores. Sí, el programa, Gustavo, tiene que ser distinto. A ver, nosotros los radicales no despolitizamos la economía. Por decir, no creemos que la economía sea un asunto del mercado o solo del sector privado. Creemos en una combinación virtuosa de lo público y lo privado. Pero lo público es lo que debe decir de qué forma. Por supuesto que siempre la política es correlación de fuerzas, ¿no? Obvio. Pero debe decir cómo funciona. No hay que rendirle culto al mercado, decía Raúl. No. Y además, lo que necesitamos nosotros no es solamente crecer, sino desarrollarnos, que es algo más que crecer, ¿eh? Porque puede haber crecimiento y crecimiento de la pobreza simultáneamente. Existen muchas experiencias en el mundo, la década del 90, ¿no? Por ejemplo. Total. Necesitamos desarrollarnos, y a eso no lo hace el mercado, no porque sea malo el mercado. No lo puede hacer el mercado, no es función del mercado. Un filántropo se funde en el mercado. Total. Lo que caracteriza al mercado es la competencia por tener clientes, y eso hace que se abaraten los costos, entre otros los de los trabajadores. El mercado no puede cumplir esa función. Eso es tarea de la política. Esa es tarea de la política. Ahora, no de un solo partido. Yo creo esto.
Y subestima mucho el Macri la política. Es como Sí, que le eso- han hecho creer Marcos Peña, Durán Barba, que la política Sí, no sirve para nada. Bueno, sí, pero es bueno, porque aquí dice la gente, me parece la impresión que dice, ¿qué quieren decir cuando dicen la política no sirve para nada? Porque esto hace política también en algún otro sentido. Gobernar es hacer política. Sí, sí. La política es la actividad que tiene por objeto organizar la sociedad. Cualquier Totalmente. tarea desarrollada por un gobierno es una tarea política. Ahora, ¿qué quiere decir en este sentido? Hoy escuchaba un economista que decía, no hay plan en estas circunstancias. Yo creo que nunca hubo plan. No. Nunca hubo plan. Pero porque, a ver, por lo menos en lo que tiene que ver con la economía real, la economía de la producción, la que genera empleo, riqueza, la que requiere inversiones en producción, nunca hubo plan. Pero no porque no lo tengan. No creen que la política o los gobiernos deban preocuparse por ese tema. Ellos creen, sinceramente, que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía de un país es controlar el equilibrio fiscal, la estabilidad monetaria y después el mercado hace todo lo demás. Es el mercado el que planifica. Bueno, nosotros no creemos en eso y me parece que hay suficientes experiencias en el mundo, la última muy reciente, ahora estos 3 años, que demuestran que los mercados no van a construir sociedades más totalmente. equitativas, más igualitarias. Y acá los mercados muchas veces, como decía Keynes, hay que animarlos. Cuando vemos que Sí, están obvio. sin muchas ilusiones, Hoy- sin muchas ganas de invertir, hay que animarlos a que Hoy el funcionen. gobierno presentó la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y lo que ¿Otra va- más? Otra más. Es la que le pide el FMI, la que separa al Banco Central de todo el Estado argentino y lo pone como un ente autárquico con su propia política, su propia conducción, al margen de las injerencias del gobierno. Sí, bueno, que eso es una forma más de politización, de desmocratización, diría, de la función pública. Yo creo que hay que manejar el Banco Central con cierto nivel de autonomía, pero es una tarea que debe desarrollar una institución pública y teniendo en cuenta no solamente la cuestión de la inflación, sino también cómo se puede generar empleo, cómo se puede aumentar la producción, ¿no es cierto? Y claro, no cesa seguro la mirada, no conozco el proyecto, pero no cesa seguro la mirada que tiene el Fondo Monetario Internacional. Cada vez están queriéndole sacar más funciones a los gobiernos. Cada vez es más. La política es un riesgo, la política lo decía Reagan. El problema son los gobiernos, la solución son los mercados. Bueno, yo no creo en eso, ¿qué importancia tendría que yo creyera en eso? No, el radicalismo no cree en eso. Ahora, tendría que ¿por qué? acordarse. Está bien, pero ahí está, a eso vamos. El radicalismo no cree en eso, pero el radicalismo hoy, con la conducción nacional, está acompañando a Macri. Y bueno, Entonces sí. ahí hay una... Digo, ¿hasta qué punto los que no coinciden van a seguir bancando? Bueno. A usted no le veo mucha más paciencia. No, a ver, en primer lugar, yo, por si alguien cree que soy, porque por ahí a veces nos dicen, ¿y por qué no dijiste estas cosas antes? Yo vengo diciéndolas desde el primer día, Sí, sí. Que no salga es otra cosa. Porque no me gusta parecer como un oportunista, No, en serio, me molesta que digan eso. Yo lo vengo diciendo desde el primer día. Cada una de las cosas en las que me diferencié con buena intención, de manera constructiva y responsable, fueron diferenciaciones no en función de ocurrencias personales, sino en función de la que habían sido las posiciones históricas del partido y las posiciones del partido hasta el año 2015. Bueno, yo creo que a veces ocurre en la historia de los partidos que viven momentos en los que es como si perdieran el rumbo. Yo creo que estos 3 años nosotros no hemos comprendido la responsabilidad que teníamos, así como en la década del 90 el justicialismo no comprendió, Pero no el justicialismo, no era solamente el presidente y el ministro de Economía. Eran muchos de los que después estuvieron en el Frente para la Victoria y tenían una mirada muy crítica de la década del 90. Y sin embargo, en la década del 90 habían acompañado con mucho entusiasmo aquellas políticas, creyendo seguramente que era lo mejor. Bueno, el radicalismo tendrá que corregir su rumbo y de aquí en adelante espero que pueda estar conducido por gente que realmente está comprometida con aquella razón de ser de la Unión Cívica Radical. Su significado más profundo, que es el que tiene que ver no solamente con la democracia formal, sino con la democracia social, aquella con la que se come, se cura y se educa. Como decía El estado de Alfonsín. bienestar. Estado de bienestar. El estado de bienestar. Ricardo, gracias, No, gracias a ustedes, un gustazo. abrazo grande. Bien, entonces el próximo domingo 11 en el cementerio de la Recoleta, una flor para Raúl. Y nos vamos recordándolo de esta forma,
Hola, los saludo con todo gusto. Este viejo bigotudo, chicos, es Raúl Alfonsín. Tengo una larga vida, a mi criterio, al servicio del país. No sé qué les dirán a ustedes los demás. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Firmado Jorge Rafael Videla. Nunca. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación. Y nunca. Quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación. Y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior